preguntas y los interrogantes. Victoria en Cristo. Fíjense cómo es muy fácil decir, yo tengo victoria en Cristo. ¿Por qué ha tenido victoria? Porque ha resistido y ha luchado contra el pecado. Fíjese. Yo muchas de las veces, hermano, ¿cómo están? De victoria en victoria, hermano. ¿Usted superaste alguna dificultad? No, yo no voy de victoria. Para que usted tenga victoria tiene que pelear. Para que haya triunfo y victoria, triunfa, hermanos, porque está Cristo Jesús en su vida y en su corazón. Entonces ya puede decir, nombre de victoria en victoria. Estaba pasando una dificultad muy difícil. Y gloria a Dios, porque tengo la victoria en Cristo. Así. Pero bueno, que sea de veras, ¿verdad? Lo que está pasando. Que no para impresionar a la gente, sino, vamos a decir, una enfermedad. ¿Sí? Una enfermedad que le está doliendo en su cuerpo y finalmente el medicamento a través del Señor le quitó ese malestar y usted dice, victoria, tuve victoria al final. Que batallé, sí, pasé problemas muy difíciles, pero al final tengo victoria. A mí me gusta explicar un poco, hermanos, no sé si me estoy explicando. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí, yo creo que sí, si sonrieron es que sí me están entendiendo. Pero si ustedes recuerdan, hermanos, el domingo pasado, eso es lo que me decía siempre el pastor, para ver si nos acordábamos de qué habíamos predicado el domingo pasado. Alzaré, ¿qué alzo? Mis ojos a los montes. Sobre ese tema vamos a seguir, hermanos. Alzaré los ojos a los montes. La pregunta es, ¿hacia dónde están nuestros ojos? ¿Estoy enfocado en los errores de mi prójimo? ¿Estoy viendo la falla a mi prójimo? ¿Hacia dónde tengo dirigidos mis ojos? ¿A los problemas de mi hijo, de mi hija? ¿Al carácter de mi esposo, mi esposa? Y a veces oramos equivocadamente. Vamos a ponerme de ejemplo yo, porque si pongo de ejemplo a alguien, pues se va a sentir mal. Vamos a decir qué digo yo. Es un ejemplo, hay que aclarar, porque luego van a decir, uy, el hermano, fíjate lo que está pasando en su vida. Vamos a decir qué digo yo, Señor. Dame paciencia, Señor. Cambia a mi esposa, Señor. Dame entienda, Señor. En vez de decir, Señor, cambia mi carácter, Señor. Cámbiame a mí para que yo pueda ser de testimonio a mi esposa. Dame palabras para enseñarle a mi esposa, pero palabras que vengan de ti, Señor. ¿Cómo cambia la oración, verdad? La oración cambia de repente, ¿verdad? A veces así es. Bueno, Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer solamente 2 versículos de la Biblia. Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Dice la epístola a los hebreos. Voy a esperar que tengan Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Bueno, se los voy a leer de una vez. Miren, la palabra de Dios dice así en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra ¿de qué? Del trono de Dios. Amén. Hemos leído la escritura, hermanos, 2 versículos solamente hemos leído, pero esos versículos, hermanos, dicen mucho. En esos 2 versículos, hermanos, la verdad que en esos 2 versículos pudiera haber 2 mensajes. Pero nos vamos a centrar en el tema, hermanos, donde tenemos la mirada. ¿Sí? Tan importante es gozar de una nueva visión, ¿sí? ¿Cómo saber dónde poner la mirada? A Dios le importa mucho que logremos las cosas, pero también le importa la manera como lo logramos. Fíjense nada más. Vamos a enfocarnos en el verso 2, donde dice: puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave. Por eso cuando inicié, hermanos, dije, ¿dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿En los problemas de la vida? No es que hay que ignorarlos. Si usted tiene puesta la mirada en su hijo, en su hija, en su esposa, pero está con un enfoque de que Cristo Jesús cambia su vida, ya cambia. Pero no que esos problemas le vayan a desviar de la mirada en Cristo Jesús. Fíjense lo que les digo. Es tan importante cómo miramos, hacia dónde miramos, qué es lo que hacemos. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versos 2 y 3 dicen, Colosenses. No, hombre, ustedes son bien rápidos para la Biblia, ya lo encontraron. 3. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba. Dice el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba. O sea, el apóstol Pablo le dice a los creyentes, hermanos, pongan la mirada en las cosas espirituales, ¿sí? No pongan la mirada en las cosas terrenales. Por esas cosas terrenales lo van a desviar, ¿sí? Dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego da la razón, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjense nada más, hay una razón por qué nosotros debemos de poner la mirada en Cristo Jesús. Así es que, con eso en mente, vamos a orar y después vamos a seguir continuando. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, Padre Santo, tú me hablas a mí, Señor, en esta mañana, que ponga la mirada en tu Hijo Jesucristo, en las cosas de arriba y no en las materiales. Porque, Señor Dios, si mi mirada no se desvía, tú, Padre Santo, proveerás lo necesario para mi vida, Señor Dios. Padre Dios, ayúdanos a no desfallecer. Ayúdanos, Padre Dios, a que esa mirada no se desvíe, Señor, en los problemas de la vida, Señor, sino que nos refugiemos en tu presencia, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo, porque humanamente, Señor, desfallecemos cuando desviamos nuestra mirada hacia ti, Señor Dios. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que en pocas palabras, Señor Dios, entendamos tu palabra, el mensaje que tú traes en esta mañana. Te doy las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije hace un momento, hermanos,
Aquí en Hebreos, hermanos, en Hebreos, la escritura a los hebreos, hermanos, si usted sabe, esa escritura estaba siendo dirigida al judío, al pueblo escogido de Dios. Le estaba hablando de esa manera. ¿Y por qué el escritor de Hebreos le estaba hablando de esa manera? Porque en los tiempos, hermanos, de este escritor, que no se dice quién lo escribió, pero que la escritura iba dirigida a los hebreos, al pueblo escogido de Dios, es que el pueblo escogido de Dios había quitado la mirada de Cristo Jesús siguiendo los rituales que practicaban en aquel tiempo. ¿Cuántos cristianos hoy en día quizás no están haciendo sacrificios, pero posiblemente pasan ahí por un lugar donde está una iglesia y se persignan y tantas cosas que hacen? Costumbres que hacía el pueblo escogido de Dios. Por eso el escritor de los Hebreos les dice de esta manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí vemos al apóstol Pablo, hermanos, pero el punto principal, hermanos, de este texto de la Biblia que estamos tratando es que posiblemente a muchas y muchas gentes están desviando la mirada. Quizás están poniendo toda su confianza en las cosas materiales. Acuérdese que el pueblo de Israel, hermanos, si usted sabe la historia, fue un pueblo que Dios liberó de la esclavitud de los egipcios. Trabajaban de la mañana hasta el oscurecer haciendo ladrillos, y el Señor le habló a Moisés para liberar a ese pueblo de la esclavitud. Ellos tenían que tener bien presentes, ¿verdad?, lo que había hecho Jehová Dios de los ejércitos en su vida. Entonces nosotros de igual manera tenemos que tener presentes de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, de ponerlo en primer lugar. Porque déjenme decirle, hermanos, que cuando usted no quita la vista del Señor, Dios le va a proveer lo necesario para su vida. El escritor de Hebreos escribió a los judíos, hermanos. Usted sabe quién era un judío, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios. Y todo aquel que no era judío era un extranjero, era un gentil. Sabía, bueno, no todos los que estamos aquí, algunos nacieron aquí en Estados Unidos. Nacieron en Estados Unidos. Pero los que no nacimos en Estados Unidos, hermanos, somos un extranjero en este país. ¿Por qué cree que el americano siente mucho celo del mexicano y a veces no lo quiere? Y a veces hay, ¿cómo se dice? La palabra, se me olvidó la palabra. ¿Racismo? Racismo. Gracias. A veces hay tanto racismo, ¿por qué? Porque el que nació en Estados Unidos, hermanos, cree que el gentil, o sea nosotros, les estamos robando los beneficios que son otorgados seguramente nada más para ellos. Entonces, en esta mañana yo quiero que usted y yo tengamos en mente de no desviar nuestra mirada. Estemos batallando o lo que usted quiera, sigamos viendo y poniendo la mirada en Cristo Jesús, el cual es el que nos puede ayudar y sacarnos de esta situación que estamos viviendo. No desfallezcan, no se venzan. Hay tantos ejemplos aquí en la Biblia, hermanos, de personas que desviaron la mirada de Dios. Tenemos el primer personaje, que es Lot, en Génesis capítulo 13, hermanos, Génesis capítulo 13. Allí vemos un ejemplo, ¿verdad?,
de la persona, ¿verdad? Que puso, se dice, hermanos, de Lot, que era una persona justa y tenía buenas aspiraciones, pero puso su mirada en los lugares equivocados. Voy a leer Génesis capítulo 13, verso del 9 al 10. Fíjese lo que dice. Dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces aquí dice el verso 10: y alzó Lot sus ojos. ¿Hacia dónde alzó sus ojos? ¿Hacia dónde vio? Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Aquí vemos a Lot, hermanos. Antes de estos textos bíblicos, si usted sabe cuando Abraham recibió el llamado de Dios y le dijo Jehová Dios: salte de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te indicaré. Y Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Y fueron progresando y progresando con mucho ganado, tanto que Abraham y Lot, los siervos de Abraham y Lot, tuvieron discusiones. Entonces Abraham le dice: no podemos continuar juntos, es necesario que tú te apartes de mí. Sí, porque los hermanos no debemos de estar en pleito. Dice: te doy a escoger, mira, alza tu vista. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot puso la mirada en un lugar equivocado. Porque si usted sabe, Sodoma y Gomorra, hermanos, era una ciudad donde estaba plagada del pecado. Entonces ahí vemos un ejemplo. Este hombre justo, porque si usted la escritura lo describen como justo, ¿sí?, con buenas aspiraciones, pero le llamó la atención aquel lugar fértil, ¿verdad?, bonito. Pero si usted lee la escritura de Génesis, se fue acampando tanto que se acercó a la ciudad. Y déjeme decirle, llevó a toda su familia, hermanos, a esa ciudad donde estaba el pecado completamente plagado. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Sansón. Sansón fue uno de los jueces. Sansón fue llamado por Dios, porque Dios tenía un propósito para Sansón, así como Dios tiene un propósito para usted y para mí. De igual manera. ¿Pero qué se habla de Sansón? En Jueces 14 vamos a ver lo que hizo Sansón. Sansón, hermanos, vamos a ver lo que hizo allí en Jueces, hermanos. En Jueces, capítulo 14. Fíjese nada más. Nada más estoy dando una pasadita así por encima, hermanos, porque hay mucho que aprender de todos estos textos que estoy mencionando. Fíjense en el capítulo 14 de Jueces, del 1 al 3. Dice: esto pues es lo que los hijos de Israel, me equivoqué, Jueces, capítulo 14. A veces los escribo para no buscarlos. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Sansón era un siervo de Dios
y vio a una hija de los filisteos. ¿Sí? Los filisteos eran enemigos del pueblo escogido de Dios. Pero este hombre puso los ojos en una mujer de las hijas de los filisteos. Me imagino que esa mujer ha de haber estado bien bonita. A veces la atracción nos trae, ¿verdad? No sabiendo el peligro donde nos estamos metiendo. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Fíjense nada más lo que dijo. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar a mujer de los filisteos incircuncisos. Los padres le están dando un buen consejo a Sansón. ¿Sí? Ahí podemos aprender los padres también nosotros qué consejos le estamos dando a nuestros hijos. Pero fíjese lo que dijo la reacción de Sansón. Dice, tómame esta por mujer porque ella me agrada. O sea, se puso terco Sansón, ¿verdad? Este hombre desvió la mirada del Señor. No le importó el llamamiento de Dios. Hoy en día nosotros los creyentes, hermanos, vamos a decir, cuando yo era joven, yo no era cristiano. Pero en aquel tiempo, si yo fuera un joven cristiano, a lo mejor no pongo los ojos en Aurora, ella no era cristiana. Déjeme decirle, porque una persona que es cristiano y cristiana, joven, primeramente debe orar al Señor para que el Señor le dé un compañero por esposo. Pero tienes que ser un varón de Dios. ¿Sí? Porque si le atrae lo físico, la hermosura, hermanos, y a veces somos bien bíblicos que decimos, bueno, a lo mejor es el propósito para que Dios, yo tengo la confianza que Dios lo va a transformar. Pero ahí está que no sucede eso y pasa 5 años, 10 años, 15 años sufriendo. Y pudiera ser que le saque del camino de Dios. Porque esto fue lo que le sucedió a Sansón. Sansón puso la mirada, hermanos, en algo equivocado. Y hizo varios cambios de mirada. Porque si usted conoce la historia de Sansón, hermanos, dice la Biblia que se enamoró. La primera mujer que vio fue atracción. Se deslumbró. Y yo siempre al joven le digo, hey, ¿estás seguro que estés enamorado o enamorada? No que me atrae o me gusta, sino que estés enamorado o enamorada. Ese es el punto número 1. Pero aquí Sansón se enamoró, hermanos, también de una mujer que no debería de enamorarse, Dalila, que fue la que lo traicionó. Entonces, todo esto sucedió porque Sansón desvió la mirada. Estamos hablando de dónde tenemos los ojos, hermanos. Y tenemos que apoyarlo desde luego con la Biblia. Ahora, no nomás podemos desviar la mirada de esta manera. Porque si nosotros vemos, hermanos, de otro personaje que es Acán, un buen guerrero, ¿sí? Y quiso ser próspero, quiso prosperar, pero puso su mirada en los objetos equivocados. Josué, capítulo 7, hermanos, Josué, capítulo 7. Hemos estudiado estos textos, si usted recuerda, hermanos. Hemos estudiado estos textos tantas veces. Y fíjese lo que sucedió con Acán. Josué capítulo 7, verso, voy a leer 19 y 21. Estoy acortando la escritura porque no hay tiempo. 19 y 21. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza,
y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Como aquí vemos otro ejemplo, Acán desvió la mirada en algo valioso, en algo material, lo tomó y lo escondió. Hermano, desvió su mirada. ¿Qué estamos escondiendo nosotros en nuestra vida? ¿Tendremos algo enterrado allí? ¿Un pecado no confesado? ¿Sí? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que todos nosotros estamos bien con el Señor. Y si es así, gloria al Señor. Si es así, qué bueno que pues tenemos la mirada en el Señor. ¿Sabe? Existen, hermanos, porque se ha visto muchos cristianos que andan por la vida desviando su mirada, poniendo su mirada en cosas insignificantes, ¿verdad? En los problemas del compañero, en si no me gustó la alabanza, porque la alabanza pues no es así, y cosas que no debería de poner la mirada, sino poner la mirada en Cristo Jesús. Y son, hermanos, creyentes inmaduros que se desaniman porque la persona se desvió de Cristo Jesús. Yo estoy haciendo una grabación para que la persona que no ha escuchado la palabra de Dios la escuche, para que el mensaje de la palabra de Dios cambie vidas, para que aquella persona que desvió la mirada de Cristo Jesús y ahora anda peor que como andaba al principio, vuelva al camino del Señor. Porque déjenme decirles, hermanos, que cuando desviamos la mirada de Cristo, de Cristo Jesús, caemos. Y las caídas duelen, hermano. Las caídas duelen. Y depende qué caída tengamos, ¿verdad? Abramos nuestra Biblia ahí en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Verso 28 a 32. Mateo capítulo 14, verso 28, versículo 28 a 32. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, dice la Escritura. Y comenzando a hundirse, dice la Biblia, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice el verso 32: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El verso 32, dije nada más hasta ahí, ¿verdad? Ahí leemos, hermanos, a Mateo. ¿Quién era? Pedro. El Evangelio de Mateo estamos leyendo. La Escritura dice, hermanos, que
los discípulos de Jesús estaban pasando una tormenta bien fuerte. Estaban en una barca, en un barco. Entonces los discípulos de Jesús ven que viene alguien caminando sobre las aguas y se espantan, se asustan y creen que es un fantasma. Entonces cuando Jesucristo se identifica, Pedro le dice: Señor, si eres tú, que yo vaya hacia ti. Imagínense, están en medio del mar, en medio del agua. Pero cuando ve a Jesús, Pedro se olvidó de la tempestad. Se olvidó de aquellas olas que estaban combatiendo con el barco. ¿Por qué? Porque dijo: si eres tú, que yo vaya hacia ti. Entonces Pedro comenzó a andar, hermanos, sobre el agua. Y todo iba bien. Pero cuando desvió la mirada y vio las fuertes olas que se movían, pronto que se hunde. Las olas, hermanos, y las tempestades simbolizan los problemas de la vida. ¿Sí? Muchas personas vienen buscando al Señor para que el Señor, pues, no todas, ¿verdad? No todas. Pero lamentablemente muchas personas vienen buscando al Señor para que el Señor les dé un buen trabajo y se los da. Progresan, porque el Señor está allí. Pero luego desvían la mirada del Señor y ya no continúan siguiendo al Señor. Lamentablemente es unas grandes verdades, hermanos. Se ha visto. No estamos juzgando a nadie, pero eso no debe desviarnos de seguir la mirada en Cristo Jesús. Eso no debe de desviarnos, hermanos. Poner los ojos en Jesús, hermanos, hay muchos significados. Poner los ojos en Jesús es orar con los ojos cerrados, pero con nuestro corazón, hermanos, y nuestra mirada puesta en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Poner los ojos en Jesús, hermanos, significa varias cosas, como dije. Entender que Jesús es el sustentador, Señor y propietario de la iglesia. Él murió por la iglesia. Y Él es el que debe conservar el mandato en los ministerios. Poner los ojos en Jesús significa también creerle a Cristo. Poner la mirada en Jesús es creerle al Señor como un niño cree a su madre. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no falla. Él hizo esa promesa. Así es que si usted mira las olas que se mueven, hermanos, no desvíe la mirada de Cristo Jesús. Poner la mirada de Cristo Jesús, hermanos, significa saturar nuestro mensaje, nuestro culto y nuestras actividades del Evangelio, de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz. Eso significa, hermanos, poner la mirada en Cristo Jesús. Poner la mirada en Cristo Jesús significa entregarse en cuerpo, alma y espíritu a la motivación que lo trajo. ¿A qué lo trajo, hermanos? ¿A qué lo trajo al mundo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Poner la mirada y poner los ojos en Cristo Jesús significa tantas cosas, hermanos. La escritura que puse ahí en el boletín, ahí describe, ¿verdad? Si ponemos la mirada en Cristo Jesús, nos vamos a negar a nosotros mismos y seguirle cada día, no cada domingo, cada día.
El seguirle al Señor significa negarse a uno mismo. ¿Sabe qué es lo que es el significado de negarse a sí mismo? Le voy a dar un ejemplo. Negarse a sí mismo. Vamos a decir que a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Sí? Y no es malo, no es pecado. Es un deporte. Pero negarme a mí mismo es sacrificar lo que a mí más me gusta. Por ejemplo, si me gusta mucho el fútbol y no tuve tiempo para verlo o para practicarlo, porque me enfoqué primero en el estudio de la palabra de Dios, no tuve tiempo para el fútbol, entonces estoy poniendo la mirada en Cristo Jesús primero. Y así sucesivamente. Porque muchas personas me investigaban cuando yo recién cristiano, ¿verdad? Y me decían, ¿y por qué ya no haces esto, Germán? ¿Y por qué ya no haces aquello? Y ya no miras el boxeo, que te gustaba mucho el boxeo. Y hay veces que se mira en una dificultad uno para poder explicar, hermanos. Y le digo, mira, te voy a explicar a ver si me entiendes. No es malo el box. Es un deporte. Aunque lo vemos que es bien malo porque se golpean y no está bien, ¿verdad? En sí, no estoy diciendo que Dios está aprobando esos deportes. Lo que estoy dando a entender a la gente que no es malo. ¿Sabe qué es lo malo? Cuando ya perdió su favorito o perdió la apuesta, comienzan a ofenderse y a decirse maldiciones y todo eso. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Pero las personas me preguntaban y le digo, mira, es que realmente ya no tengo tiempo. Estoy enfocado yo en practicar los cantos que voy a dirigir porque no sé cantar. Yo no sé de música, yo no sé de nada. Pero a mí me propusieron que yo dirigiera los cantos. Yo tengo que estar practicando mucho los cantos. Tengo que estar leyendo la escritura, estudiando. En aquella ocasión estaba practicando la guitarra, ya no pude seguir porque me enfoqué más en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, poner la mirada en Cristo significa también negarse a uno mismo. ¿Sí? El Señor, como siempre he dicho yo, quiere bendecir a toda aquella persona que le sigue y pone primeramente al Señor en su vida. Amén. Entonces cerramos este sermón cortito, hermanos, con Salmo 121, donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, que no nos hemos encontrado en una situación difícil donde tenemos que pedir ayuda, donde tenemos que decir: Señor, socorro. O a lo mejor a tu amigo dice: socorro, ayúdame porque ya no puedo con esto. Cuando una persona, hermanos, en un barco se cae al agua accidentalmente, y los que quedan en el barco, lo más pronto que hacen, le tiran un salvavidas. Y si esa persona agarra el salvavidas, no se va a ahogar. Así como Pedro pidió auxilio a Dios y no lo dejó que se hundiera por incrédulo o por falta de fe, sino que le tendió la mano, y cuando se subieron a la barca, dice la escritura, calmó la tempestad. Entonces, si nosotros nos agarramos de la mano de Cristo Jesús, hermanos, todos esos problemas de la vida los vamos a superar, porque el que está en la barca es Cristo Jesús. Amén. Y la barca es nuestro corazón. Si usted deja entrar a Jesús a la barca, a su corazón, no digo que se van a acabar todos los problemas, porque estamos en un mundo lleno de problemas.
Pero el Señor le va a dar soluciones para que usted siga adelante caminando de la mano con el Señor. Gloria a Dios, amén. Y finalizamos. Recuerde que estamos grabando para que las personas que no hayan conocido el mensaje de Dios lo conozcan. Y yo a ti, si tú estás detrás de esas cámaras, si un tiempo fuiste un fiel al Señor, trabajando en la obra, predicando la palabra de Dios, cantando alabanzas, y has desviado la vista de Cristo Jesús, y estás viviendo en pecado, volviste al mundo, déjame decirte que no está todo perdido, porque dice la Escritura que Dios ha pasado por alto lo que has hecho, pero Él quiere que te arrepientas y te reconcilies con el Señor y vuelvas a trabajar como trabajaste un tiempo. Que Dios te bendiga y gracias porque nos dejas entrar a tu hogar. Y esperemos que la palabra que ha sido leída, que ha sido explicada, entre a tu corazón para que el Señor te restablezca y te use como te usó al principio. Amén. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración para ser despedidos. Amoroso buen Padre, Señor, Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor Dios, por todas las bendiciones, Señor, que nos has dado, Señor. Porque has sido paciente para con nosotros, Señor Dios. Porque, Señor Dios, muchas veces hemos quitado la mirada de ti, Señor Dios. Nos hemos desviado, Señor Dios, con todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, Señor. Y no nos damos cuenta que estamos desviando tu mirada, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor Dios. Tíranos ese salvavidas, tíranos de tu mano, Señor, para agarrarnos, Señor, y no soltarnos nunca jamás. Yo te pido una bendición, Señor, para aquella persona, Padre, que está detrás de esa cámara, Señor Dios. Bendícele, restáurale, levántale, Señor. Y te pido una bendición muy especial para tu iglesia que está presente en esta hora, Señor Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, porque tu palabra dice que nunca volverá vacía, Señor. Y confiamos en ti, Señor, que a su debido tiempo esa palabra, esa semilla que ha sido derramada en ese corazón, germine y dé fruto a su debido tiempo. Te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos, y que Dios me los bendiga.